Pues damos comienzo a la sesión ordinaria de 25 de septiembre de 2025, con el punto primero, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, que han recibido todos los grupos con la convocatoria. Si hay alguna consideración, y si no, pues la damos por aprobada. ¿Damos por aprobada? Vale. Todo lo que digas, si no lo digas por el micrófono, no queda registrado. Lo he puesto al final, las intervenciones están en el link y yo creo que funciona, ¿no? Ya está. En el acta también la habéis visto. Sí. Habéis visto que al final en el acta pone una diligencia con el link, con toda la intervención. Está bien. Está, oye, es que yo era por si. No, ya, el siguiente paso será conectarlo con el YouTube, que va a ser ya para el siguiente pleno seguramente, para hacerlo en directo. Aunque como de todas formas se sube el vídeo, no sé si lo habéis visto, que está también en el canal de YouTube del Ayuntamiento el pleno subido. Bueno, pasamos al punto segundo. Voy a poner aquí. Que es el expediente 252-2025, aprobación definitiva de la cuenta general de 2024. Por parte de la Presidencia se da cuenta al Pleno del expediente instruido para la aprobación de la cuenta general de esta entidad correspondiente al ejercicio 2024, que está integrado por los siguientes documentos: la memoria, el balance de situación, las cuentas de resultados, la liquidación del presupuesto, el estado de los derechos a cobrar, obligaciones a pagar, los presupuestos cerrados, la tesorería y el balance de comprobación. También está el estado de situación y movimientos de operaciones no presupuestarias, estado de situación y movimientos de valores, los libros contables según la ICE, la Instrucción de Contabilidad, la memoria y el informe anual que recoge toda la actividad de fiscalización y de control que se lleva durante el año. La Comisión Especial de Cuentas, tras estudio de la documentación contable en sesión de fecha 16 de julio de este año, emitió dictamen en sentido favorable. Se ha sometido a trámite de información pública mediante dicto publicado en el BOP 140 de 25 del 7 del 25. La cuenta general y toda su documentación está expuesta al público y no había alegaciones. Se propone por el Grupo de Gobierno aprobar la cuenta general del presupuesto de la entidad correspondiente al ejercicio 2024, tomando en consideración el conjunto de documentación que acompaña la memoria y el resumen anual de control interno. Y segundo, remítase a la Cámara de Cuentas. ¿Hay debate? ¿Alguna consideración en este punto? ¿Alguna palabra? Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4. ¿Votos a favor? 6. Se aprueba por mayoría. También es más difícil esto. Pasamos al punto tercero, el expediente 520-2025, modificación de crédito, suplemento 5-2025. Considerando que que es necesario dar cobertura presupuestaria a determinados gastos corrientes que se están ejecutando y se prevén ejecutar hasta el 31 del 12 y que no pueden demorarse al ejercicio siguiente, ya que se trata de gastos corrientes, suministros de personal y contando con nuevos mayores ingresos no previstos en el presupuesto, considerando que la Alcaldía estima necesario que para ejecutar tales gastos es necesaria una modificación de crédito en su modalidad de suplemento, con el objeto de dotar de crédito a la aplicación que financian gastos corrientes de consumos diarios por la elevada inflación han quedado superada su consignación inicial, así como los gastos de cultura que son necesarios para poder acabar y ejecutar la totalidad de las actividades previstas para 2025, conforme a las peticiones efectuadas por la concejalía responsable, con el objeto siempre de evitar el cierre del ejercicio con facturas pendientes de aplicación. Constan en el expediente los informes, los certificados, etcétera. Se propone aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 5, primera de la que aprueba el Pleno, en su modalidad de suplemento. Los detalles los tenéis aquí, no los voy a explicitar. El total son 32.716,20. El segundo punto es ponerlo al público durante 15 días mediante anuncio en el BOP, por si alguien quiere presentar alegaciones, y si no se presenta durante el mismo, el Pleno se considerará definitivamente aprobada, sin perjuicio de que si hay lo estudiará el Pleno.
¿Alguna petición de palabra? Pues tiene la palabra, un segundillo, el portavoz de Compromiso. Bueno, consideramos que es una falta de previsión. En este tipo de áreas podría haber sido tenido en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto, puesto que son conocedores de la inflación, la cual usáis de excusa para esta modificación de crédito. Pero lo que más nos sorprende es que son gastos en cultura y festejos. La relación de gastos del año pasado en las fiestas rondaban unos 60.000 euros aproximadamente y este año, a grosso modo, se han aumentado en 10.000 euros más. Nos gustaría que nos lo explicarais eso. Y también los gastos en cabalgatas, Navidad y otras fiestas, también nos lo tendríais que explicar porque qué ha ocurrido, qué se ha hecho nuevo en estos aspectos para que supongan un gasto excesivo. Que nosotros más o menos estamos de acuerdo con lo que ha dicho Cristian. Nosotros pensamos que es un despropósito lo de incrementar 18.000 euros el presupuesto para gastos en fiestas y cultura, lo que es la Concejalía de Cultura. No decimos que no se gaste, pero que cuando el dinero escasea, pues hay que tener previsión y pensamos que lo que menos se tiene que salir uno del presupuesto. Cuando uno tiene... Es como cuando tú tienes un salario. Si tú no puedes tomarte 4 cervezas, pues te tomas una, que no decimos que no te la tomes, pero reduce los gastos que hay. Y pues nada, pues eso que los 32.000 euros esos sí que te queremos preguntar si no hubieran venido, ¿de dónde hubiera salido el incremento, los 18.000 euros? Y luego también que si que se hubieran podido emplear los 32.000 euros, pues se pueden emplear en otras cosas. Por ejemplo, en la olvidada Concejalía de Agricultura, en arreglo de calles, que bastante falta le hacen, y en muchísimas cosas que están pidiendo arreglos a gritos. O, por ejemplo, se podían mejor también haber invertido, pregunto, en el pabellón, en reducir el 1.400.000. Bueno, a ver, sí es cierto que a lo mejor se podría haber hecho una previsión más a largo plazo, pero ya está, los gastos están ahí, ha subido todo. Lo que el año pasado tú has dicho de las fiestas, de los gastos en fiestas, este año una orquesta que a lo mejor la misma podía valer 5, este año ha valido 6.500, por ejemplo. Entonces, esos pequeños gastos que van incrementando en hacer lo mismo, porque no te puedo decir otra cosa, porque al final básicamente tenemos lo mismo, pero cuesta más. Y luego el tema de, yo qué sé, por ejemplo, pantallas, directos como habéis, siempre intentamos mejorar, pero claro, al final todo sube y lo que yo presupuesto con lo del año pasado, este año es un poco más. Entonces ahora para poder terminar de hacer las actividades que nos quedan, que siempre van apareciendo actividades nuevas o algunas cosillas que a lo mejor el año pasado no estaban o este año sí están, o a lo mejor a una actividad que el año pasado, ya no me refiero a nuestra, a lo mejor sabes que se ha colaborado con alguna actividad que el año pasado no estaba, este año sí. Pues son gastos que van incrementando y ya está. Es que no puedo decirte otra cosa. Simplemente eso. Vale, pues recordad que había unos 50.000 euros de remanente. Ya se han perdido. Básicamente, 32.000 euros que se usarán seguramente de ese remanente. Lourdes, ¿cuántos años lleva aquí exactamente? 7 años, ¿no? 7 años, yo creo que sabiendo la inflación que hay, que lleva habiendo 3 años, se puede prever, después de 7 años, se puede prever que hay un suplemento seguramente por la inflación, pero bueno. Y otra cosilla que me gustaría preguntar, ¿dónde van los beneficios del cobro de los platos de arroz, la haba y todas esas cosas?
Solamente decir eso, que nosotros sabemos que las cosas han subido, sabemos que todo está mucho más caro, pero que si no se puede traer una orquesta, un ejemplo, pues que se traiga un dúo, que sí, que ya lo sé que la gente luego va a decir que, pero tampoco podemos tener la política de, como decían los romanos, el César, darle al pueblo pan y circo para tenerlos contentos, que también a la gente hay que tenerla contenta en otro sentido. Y ya está, pues que los próximos, pues que se tenga más en cuenta esas cosillas. Que como te he dicho, sí, llevo 7 años y en 7 años es la primera vez que me ha pasado. O sea, que creo que tampoco lo he gestionado tan mal hasta el día de hoy. Para que ahora, en un momento concreto, pues haya tenido que pedir una modificación de crédito. Tampoco creo que, que sea ninguna locura. O sea, ahora, si fuese algo que todos los años me está pasando o que no soy capaz de sacar mis actividades para adelante con los presupuestos que tengo, pues no te diría que no me lo, ¿sabes? Pero es que hasta el día de hoy ha sido la primera vez. Respecto al tema de los platos de raita, por ejemplo, el tema del arroz, hay gastos que directamente se pagan con ese mismo dinero. O sea, yo no cobro un plato de arroz para quedarme con el dinero para otra cosa, sino que si a mí me dicen que vale X, ¿sabes? Directamente se paga. Ya está. Entonces hay gastos que se van cubriendo por sí mismos. Pero a mí me dice, el plato de arroz te lo voy a cobrar a tanto. Pues ya está, pues se cobra tanto que no... ese dinero no lo cobra el ayuntamiento directamente. O sea, vendemos los tickets, pero con eso luego se paga eso. Que no hay beneficio, es lo que me quiero referir. En todo caso, en fin, para cerrar el punto, estamos hablando de que al final los presupuestos son previsiones y es totalmente y absolutamente normal que en el último trimestre del año se ajuste el presupuesto y hay siempre en este ayuntamiento, en este ejercicio y en todos los ayuntamientos y en todos los ejercicios hay partidas que en la evolución del gasto del año se van quedando cortas y otras que no se consumen y al final del año se ajustan para compensar unas con otras. Y estamos hablando de una modificación de 30.000 euros en un presupuesto de ¿cuánto? De casi 4 millones, que es absolutamente razonable y que tiene que ver con una ejecución bastante eficiente del presupuesto. Evidentemente, es imposible cuadrar un presupuesto al milímetro con la previsión previa y la ejecución presupuestaria. Y gracias a que tenemos capacidad, no es que tuviéramos 50.000 euros remanentes, tenemos 500.000 euros, que ahí siguen. Porque los 32.000 euros que se consignan no son de remanente, se consignan del aumento de la participación en los tributos del Estado que nos ingresan desde el Gobierno de España porque ha habido una liquidación positiva y hemos tenido un ingreso inesperado, pero si no lo hubiéramos tenido, pues perfectamente se hubieran podido coger otras partidas como de remanente, porque no habría ningún problema para cogerlo porque tenemos esa capacidad. Evidentemente estamos siendo muy conservadores con el remanente porque, como bien ha dicho la portavoz del PP, tenemos un proyecto muy importante como el del pabellón, que seguramente tendremos que hacer uso de ese remanente. Entonces somos muy conservadores en ese uso para cuando nos haga falta tenerlo disponible. Y cuando llegue el momento, pues haremos uso de él para tener que sacar el mínimo préstamo posible y que la operación que se haga pues sea lo más razonable y lo menos lesiva financieramente posible para el ayuntamiento. Así que por mi parte simplemente pues yo tengo que felicitar a la área de Cultura porque ejecuta el presupuesto como tiene que ejecutarlo. La cantidad de actividades es ingente para un ayuntamiento como el nuestro y el gasto por actividad es extremadamente contenido respecto a la comparativa que podamos hacer con cualquier otro ayuntamiento de la zona en el que se hacen posiblemente muchas menos cosas y mucho más caras. Así que yo, por mi parte, simplemente felicitar al área por la cantidad de actividades que se hacen. Y pasamos a la votación de la modificación de crédito. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 2. ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría. Pasamos al punto cuarto, que es el expediente 478, ratificación del decreto de subvención del ciclo integral del agua.
acuerdo, que es ratificar, y luego ya el alcalde que lea el decreto. Ratificar el decreto. Se ha tenido que tramitar un decreto por urgencia en una subvención de Diputación de Granada. Y se propone ratificar el decreto de fecha 22 de septiembre, con número 138, que es el último que viene en el listado, aprobatorio de la solicitud de subvención de mejora de la infraestructura y servicios ligados al ciclo integral del agua de las entidades locales de la provincia de Granada, que subvenciona la Diputación, de anualidad 25, cuyo tenor literal consta. Ahí. Alcalde. Pues, como comenta el secretario, ha habido recientemente una convocatoria de la Diputación para inversiones en el ciclo integral del agua, con varias líneas, de las cuales se plantea la línea 0, que son contadores en la salida de los depósitos y, en fin, incluso hablando con los técnicos de la Diputación, consideraban que es necesario 2 en la ERA, en los 2 depósitos que hay allí, y se cuantifican en 5.000 y pico euros cada uno. Hay una aportación municipal de un 15%, que serán unos 1.500 euros, y esa es la actuación que se propone por parte del Ayuntamiento. ¿Hay palabras? ¿No? Pues contar el agua que sale de los depósitos. Normalmente la secuencia de la medición del agua es primero medir el agua en alta, luego medir el agua que sale de los depósitos y luego compararlo, todos esos datos, con las que salen por los contadores domiciliarios. Y así se pueden ver las pérdidas que hay desde la que sale de las captaciones hasta los depósitos. Luego de los depósitos también, si haces el sumatorio de todo, lo puedes comparar con las lecturas que haces y puedes ver el rendimiento de la red, que se llama. Y si el rendimiento es del 50, del 60, del 70. Y entonces, no es que solo sean fugas, hay también, en lo no medible, están los consumos municipales, pues cuando riega los parques, cuando riega, en fin, cuando los usos de los edificios municipales, pero vamos, que más o menos esos cálculos son los que se hacen. El hecho de que se pida esta línea tiene que ver con que, no sé si recordáis, que hace un par de años se pidió una subvención para poner contadores con telegestión en las casillas y que nos denegaron. Tuvimos disquisiciones con Diputación porque ahí hay unos contadores ya, pero los contadores que están, según los técnicos de Diputación, no son los que ellos quieren que hagan, no están preparados para la telegestión, y entonces, hasta que no haga hacer la línea 0 completa, es decir, hasta que todos los depósitos no tienen contadores los que ellos quieren que haya en la salida de los depósitos, no te conceden las subvenciones de las otras líneas, la línea 1 y la línea 2. Eso ya son telegestión, otro tipo de actuaciones en la red de distribución. Y en lugar de ponernos, porque tenemos los contadores ni en recursos ni en contenciosos, pues te dejamos pasar aquello, por no pelearnos con Diputación, y ya te dijimos, la siguiente convocatoria ponemos con los contadores que ellos quieran, que es lo que estamos haciendo ahora, y ya seguiremos después pues, avanzando en otras líneas en el ciclo integral del agua. Así que nada, puede seguir la secuencia lógica que nos marca la Diputación en sus líneas de subvenciones. Así que, si no hay más preguntas, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 5, que es dar cuenta de los decretos dictados por la alcaldía, que aunque sea dar cuenta, pues como siempre, si hay alguna pregunta o una consideración acerca de algún decreto, pues podemos hacer sobre la marcha las aclaraciones pertinentes. ¿No? Pues pasamos al siguiente punto, al punto 6, que son mociones. No hay ninguna registrada, no hay ninguna de urgencia que tengamos conocimiento, pues pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra el Grupo Compromiso. Micro. Bueno, pues queríamos preguntar que para cuándo se va a actuar o se va a prever que en la calle del Camino de Cuya se haga algún arreglo, porque está bastante deteriorada y existe bastante peligro. Seguramente pues esté ya fuera de esta legislatura, porque visto que con los planes provinciales destinados a la calle Carterón, que es prácticamente que va a ocupar toda la legislatura, pues no creo que haya para otras calles del pueblo.
Les recuerdo que no solo lo digo yo, que se lo dicen también en los comentarios de las redes sociales, de los vídeos que hace para la oposición en la Diputación. A la actuación que comenta, que es cierto que hay que hacer una contención en el camino de Cuya, una actuación que implica contención, renovación de redes y renovación de pavimento, y actualmente pues el técnico municipal está haciendo la valoración correspondiente para ver si pudiéramos hacerlo en este ejercicio presupuestario o en el siguiente, dependiendo de la cantidad que salga. Queríamos hacer un poco una consulta respecto al paso alternativo hacia San Marcos, que llevamos ya tiempo sin preguntarlo, llevamos ya casi cerca de 3 años de legislatura y no se ha puesto ni el más mínimo interés, creo. Alguna vez en el Pleno se ha dado conocimiento, pero poco más. ¿De verdad tiene interés en ejecutarlo o sigue siendo una falsa promesa? Pues estamos actualmente... Respecto a ese proyecto, tenemos el encargo, que todavía no nos ha traído la propuesta, a una empresa en concreto, para que nos traiga la propuesta, valga la redundancia, tanto en el paso de la Huerta de los Martínez como en el Molino de las Casas, para hacer 2 puentes, y todavía no tenemos la concreción de la propuesta económica. Esperamos que la traigan cuanto antes, porque es verdad que hacía tiempo que la pedimos, y si no nos responden pronto, pues tenemos que buscar otro proveedor. En eso tiene razón. Bueno, nos gustaría que nos exponga pues aquí públicamente por qué se ha negado, o más bien ha echado un paso atrás a la hora de colaborar con la comunidad de vecinos en cuanto a la pintura de la fachada del edificio colindante a la plaza. En ese sentido ya hubo un debate en el pleno anterior y ya se hizo la explicación correspondiente, que mientras no haya una convocatoria o mientras no haya una partida presupuestaria para ello en concurrencia con el resto de edificios, no puede haber una ayuda directa a ningún particular, con lo cual pues ahora mismo esa posibilidad no existe. Quiere decir entonces que se niega a hacer esa propuesta presupuestaria a día de hoy. Ya no hay posibilidad presupuestaria para hacer una convocatoria. Vale. Siguiente pregunta. En relación con las obras que se ejecutan, que es un tema que ya hemos estado diciendo en varios plenos, pues llevamos ya tiempo reportando que consideramos que el ayuntamiento no hace la actuación correcta. Porque no es comprensible que los vecinos que presenten quejas por obras colindantes a sus viviendas y el ayuntamiento se desentienda completamente, realice la licencia de obra y fin. Como concejal de urbanismo tiene que entender que sus vecinos tienen unas quejas y debería enviar técnico municipal para que se persone in situ en el lugar y cercione que todo se está ejecutando como previamente se solicitó en la licencia y dar la mejor solución a los particulares. El ayuntamiento debe prestar ayuda, tanto el técnico como el concejal de urbanismo, que en este caso es usted. ¿Por qué no se va y se da esa opinión a la obra? No estoy diciendo que se vaya a todas, pero en las que crean problemas y conflictos que lo ponen en conocimiento a los vecinos, pues debería ser correspondiente ahí. Sí, por nuestra parte, yo alabar la impecable gestión tanto técnica como jurídica en todos los expedientes de licencias de obra y decir que en lo que tiene que ver con la competencia municipal siempre se hace una comprobación posterior en todas las obras que el técnico hace, evidentemente cuando se hace una obra mayor con la otorgación de la primera ocupación y cuando se hace una obra menor, pues haciendo una visita a informar para que efectivamente se haya ejecutado lo que venía en la licencia. Y se viene haciendo. Lo que no puede entrar este ayuntamiento es si hay conflictos con terceros, porque hay que decir que cada licencia se otorga salvando derecho de propiedad y sin perjuicio a terceros. Es decir, si un promotor hiciera un daño o ocupara o hiciera algún perjuicio en un colindante, este ayuntamiento no puede entrar en ningún caso. Ahí tendría que ser entre los dos particulares
los que tendrían que dirimir sus diferencias, en último caso incluso los tribunales. Muchas veces este ayuntamiento ha mediado, por buena fe, entre esos posibles conflictos, pero que no es competencia municipal dirimir las diferencias, los conflictos que pueda haber entre particulares. Estoy de acuerdo que no es competencia, pero que siempre es bueno que el ayuntamiento pues dé un visto considerable y pueda tener cierta mano entre que medien los particulares y que no llegue a mayores. Pero eso tiene que estar presente en el ayuntamiento, que no lo está últimamente. No ha llegado el conocimiento de que se prevé que el ayuntamiento va a gestionar la puesta en utilidad de las casillas de la parte de la zona del cuartel. Queríamos saber si eso es cierto o no lo es. Y si es así, ¿qué se pretende hacer? No sé qué casilla se refiere. Interna del cuartel, las casillas que hay ahí, si nos ha llegado que se van a poner en uso. Desde este ayuntamiento, desde hace muchos años, porque esas casillas no son del ayuntamiento, son del Ministerio del Interior. Se cedieron cuando se hicieron al Ministerio para ejecutar las casas cuartel, y es verdad que la mayoría han estado vacías desde que se hicieron, y muchas de ellas estarán incluso hasta sin estrenar. Hemos hecho varios intentos en todos estos años para intentar que del Ministerio del Interior, a través de la subdelegación de Gobierno, hemos canalizado esas solicitudes para intentar que se pusieran en uso. El uso que el propio Ministerio estimara oportuno, vivienda social, o en fin, pero por lo menos que no estuvieran vacías y se pudieran poner en marcha. Pero siempre hemos tenido una respuesta negativa. Pero vamos, desde la última respuesta, tengo que decir que fue a la anterior subdelegada del Gobierno, que ahora ya unos 3 o 4 años, ya después no hemos hecho ninguna comunicación más. Quisiéramos saber el tema de una modificación cadastral ahí en la calle Alanda, justo detrás del transformador, que lo habéis subido hace poco. Pone en la modificación cadastral que el ayuntamiento se desentiende o que no tiene ninguna parte de terreno ahí, cuando sabéis perfectamente que el ayuntamiento tiene la parte de la esquina que habéis cedido para que se hagan 2 parcelaciones y evitar que se hagan unas calles ahí, cuando el ayuntamiento tenía ahí una parcela y debería tenerla para aprovecharla. Pues no tengo detalle ahora mismo, habría que abrir el expediente, pero vamos, todos los informes que hay es que ahí no hay ninguna, y en el inventario no aparece ninguna propiedad municipal, así que yo entiendo que si los informes han sido en ese sentido es porque han tenido que ser así. Eso soy yo testigo de que el ayuntamiento tiene allí su parcela. Soy testigo de primera mano. Eso cuando Ginés Camacho, estando Ginés Camacho alcalde, cuando se hizo el muro, él le puso la condición al cojo Pancho y a mi padre que tenían que tirar las casas para conservar el solar. El cojo Pancho dijo que no y cedió el solar al ayuntamiento. El problema es que no se arreglaron los papeles como se tenían que arreglar en ese momento. Pero bueno, estamos testigos que fue así. Y la esquina es del ayuntamiento. Sí, está muy bien que haya testigos, testimonios, todo lo que se quiera, pero lo que hacen falta son documentos jurídicos que lo atestiguen, y no hay ninguno. Que antes de decir que no lo tienes, debería cercionarte cuando se sabe de primera mano que no se sabe que se lo han dicho. No, vale.
Aquí lo importante no es un testimonio, una sospecha, es si alguien tiene una nota simple, que la saque, que es lo que hace falta, o un contrato, o un documento privado de cesión firmado por las partes. Es lo único que vale en estos casos. No vale que de boca alguien dijera, no, aquí si no hay expediente administrativo, ni hay una cesión, ni hay una donación, ni hay un contrato. Evidentemente, al final, la propiedad de las cosas está en el registro de la propiedad y está en el inventario del ayuntamiento. Y el ayuntamiento ni lo tiene en su inventario, ni tiene ninguna nota simple, ni tiene ningún documento que certifique que haya una donación o una cesión. Así que no podemos hacerlo de otra manera, porque si no estaríamos incluso malversando o haciendo una apropiación indebida desde el ayuntamiento. Entonces, cuando está claro que a lo mejor en su momento puede haber acuerdos verbales, pero si no se concretaron, no sirvieron para nada. Dos últimas cosas. Una petición en relación a los gastos de la última fiesta de More Cristianos, como el año pasado, si puede ser, Lourdes, cuando lo tenga. Y por último, pues bueno, hacer un ruego. Llevamos cerca de unos 3 años de legislatura. Hay que decir abiertamente aquí en el Pleno que para todo el mundo que se entere pues que prácticamente que el alcalde pues no está en el ayuntamiento, que su trabajo como alcalde de Benamauret pues deja mucho que desear. A nuestra opinión, la mayoría de los días se encuentra fuera y los vecinos pues no pueden expresarle sus problemas, sus preocupaciones y demás. Si esto fuese motivo que incumbe al ayuntamiento, no habría ningún problema, pero el mayor tiempo es prácticamente por el trabajo de oposición como diputado y para eso no se le votó. Me la podría debatir buscando excusas, pero a los hechos me remito, los hechos son los que son. Y a prueba de ello, pues la infinidad de delegaciones que hace la concejala de Cultura, no me lo invento, son delegaciones hechas por escrito que podemos corroborar en las relaciones de los decretos cada trimestre. No sé exactamente cómo le irá de diputado, pero la frase de nos vendrá bien como pueblo tener un diputado provincial no la he terminado de ver en ese sentido, puesto que no hemos tenido como pueblo beneficio alguno. Asimismo, pues le pido que se centre más en las necesidades de su pueblo, en los problemas de los vecinos y la inmensidad de propuestas y actuaciones que le prometió a sus vecinos en un programa electoral.
Nada, respecto a la consideración última que ha hecho, decir que no la comparto, evidentemente. Decretos que delega en ti. Muchas cosas las delega en ti como concejala Pues no, a la hora no, de no, tramitar. No sé cuál, pero vamos. No sé a qué se refiere, la verdad. La expediente de responsabilidad siempre lo hace a teniente alcalde. Como instructora. ¿Sabes? Pero eso no es de ahora, eso es de siempre. ¿Sabes? No puede ser el mismo que resuelve. Tiene que dividir, por eso los concejales, porque no puede resolver, instruir. Si ese no es el quid de la cuestión, si el quid de la cuestión es que está haciendo más trabajo de diputado que de alcalde aquí en el pueblo, es a lo que me refiero. Yo ahí no entro, estábamos hablando de los decretos de la delegación, que me ha preguntado la compañera que cuáles eran. Que el quid de la cuestión es que hace más de trabajo de diputado que de alcalde de Benamoré, y eso es lo que no está bien, que se deje ya tanto de diputación y se centre más en lo que hay que estar. Pues tiene la palabra el Grupo Popular. Ya. Pues sí, que queríamos saber el destino que va a tener el dinero del plan de diputación para los anejos, para el Cova de Luna y Puente Arriba, y a qué se va a destinar. ¿Yo te lo digo seguida o te quieres? Yo te lo digo seguida. Luego, otra cosa que a lo mejor es una menudez, pero bueno, yo te lo voy a trasladar. El caño del Parque de la Cañal, del agua. Pues es que a algunos niños no les sirve para beber agua, les sirve para ducharse. Porque es que sale el caño, vamos. Y cuando son más chiquitillos es que ni llegan. Porque si eso no se podría cambiar por otro caño. Y otra pregunta. Los bandechos que pusiste en verano, que uno los pones todos los veranos, para ver que si la gente se cuela con el agua, pues que habría multa. Pues es cierto que se debe controlar el despilfarro de agua por parte de los vecinos, pero también se tiene que tener en cuenta que hay más población en esa época, que se gasta más, y también se debería tener en cuenta por parte del ayuntamiento pues que hay muchos sitios donde también hay escape de agua y que no se soluciona el problema. Te lo digo porque hace ya tiempo, no sé si te acordarás, Francisco te comentó en un pleno que en el camino de la Loma salía agua, que al acercar y eso, bueno, pues sigue igual. Supongo que nadie se ha acercado a verlo. Y pues eso, que el ayuntamiento también debería dar ejemplo a la hora de controlar ese agua. Perdona. En el tema ese del agua quiero hacer un inciso que yo creo que ahí es importante. Ahí se gasta mucha agua. ¿Por qué no tienen contadores la tubería que sale de 63 hacia lo de Capilla, lo de Juan el Electrodo, ¿sabes lo que te digo? La que sale de ahí de la Loma, eso no tiene ninguno contador. ¿Por qué no tienen contador? Cuando a mí me consta que hay gente que está regando los olivos con el agua potable. Teniendo el agua del canal Jabalcón, riegan los olivos con el agua potable. Ahí se pierde muchísima agua en esa red y no tienen contadores. El motivo por qué no tienen contadores. Ya está. Vale. Pues otra pregunta o ruego, no sé. Por ejemplo, los recibos del IBI, que si no se podían hacer bianuales, porque habría ahí que hay familias que le cuesta. Hay recibos... exactamente. Por lo menos para darle un poco de
de aire a esa familia. Y pues ya está. Bueno, lo de la carretera de Cuadruna, que me dijiste que se lo iba a... Sí, la carretera de Cuadruna, el trozo que han asfaltado ahora. Yo lo que me pregunto, ¿alguien del ayuntamiento controla eso? ¿Alguien va a verlo? Porque es que, vamos, es que yo no es por criticar lo que hacen, pero es que de verdad ahí está, que os podéis dar una vuelta a todo el que quiera, y es una evidencia. Es que, vamos, primero echaron la zahorra, luego vinieron del camino de Cortes, cuando arreglaron el camino de Cortes echaron arena fina. Ahora han venido estos, han hecho otra vez zahorra gorda, y encima la han asfaltado. ¿Qué es lo que pasa? Que han dejado una carretera que no pasa ni 2 coches, en un camino que se supone que es para vehículos pesados, tractores y todo eso. Y al echar tanta arena tantas veces, la cuneta se ha quedado corta y a esta altura cualquier coche no puede sacar una rueda porque sale dando vueltas. Es que no lo ve nadie del ayuntamiento eso. Y luego el tramo que se han dejado, la ridiculez, en lo del Cabrerillo. Eso. Venga. Tema a tema. Respecto al destino de la convocatoria de los anejos, como todavía no se ha publicado. Se aprobó en pleno, no se ha publicado, como hemos hecho tantas alegaciones para ver si entraban más anejos, pues todavía imagino que faltarán unos días para que se publique. Hoy mismo llevamos una moción para ampliarlo que no se ha admitido, pero en fin, sabemos que ahora mismo, con la previsión que hay, cuando se publique la convocatoria, tenemos una subvención para Cuevas de Luna y otra para Puente Arriba, el resto de anejos se queda fuera y probablemente todavía no tenemos la actuación. Habrá un plazo cuando la publiquen, pero en fin, seguramente sea o asfalto o alumbrado público. Posiblemente a lo mejor en Cuevas de Luna estamos barajando la posibilidad de que sea alumbrado público, que hay muchas deficiencias de alumbrado público en Cuevas de Luna, pero en fin, tenemos todavía que definirlas. Igualmente también hay muchos accesos sin asfaltar, tenemos que priorizar a ver cuál es la más importante de ellas. Respecto a los caños del Parque de la Cañada, no solo de la Cañada, hace un tiempo que ya dimos una directriz que, por fin, a los trabajadores municipales, que es que queremos hacer un modelo homogéneo de caño que tenga incluso una estética tradicional. No sé si habéis visto incluso, bueno, la referencia del caño que hay en Cobas del Negro, al lado de la ermita, que es un caño de piedra con su grifo y muy fácil, muy accesible y muy sencillo y que además tiene un aspecto tradicional, revestido de piedra. Pues la idea es sustituirlos todos, los caños que haya en el municipio, con una estética parecida, que además pues aporta identidad, en fin, embellecen, porque son de piedra camarilla o piedra la que se ve en cada momento, y esa es la idea, que sea más sencillo, que posiblemente con mismo como el que hay en la ermita, algo así, que sean muy fáciles, en vez de con pulsadores con grifos, que los podamos vigilar, que funcionen, que es lo importante, porque es verdad que al final, pues, en verano, sobre todo la gente que sale a pasear, los ciclistas que vienen y pasan por el pueblo, pues es un servicio que es necesario y además que si podemos embellecerlo, pues mucho mejor. Respecto a los bandos del agua y al consumo y el camino de la loma, pues mañana mismo estoy llamando a los operarios a ver qué pasa, ¿sabes? Pues bueno, pues sí que tengo que insistir, porque, ¿sabes? Los saben los funcionarios del ayuntamiento, porque hace poco hubo aquí una avería y estuvieron arreglándola y yo se lo comuniqué, digo, y tenía una avería que cualquier día se va a ir eso y va a ir a un coche o a un camión o algo para que haya otra vuelta. Pues mañana mismo estamos otra vez. En fin, pues también entiendo a los operarios que están desbordados de trabajo y seguramente, pues, que llevaría tiempo ahí y que ya se la han arreglado otra vez. por desgracia, pues las averías son todos los días. Entonces, pues siempre los operarios están desbordados con el tema de las averías. Respecto a los contadores del PITA y riego de olivos, pues igualmente, si hay constancia y pública y notoria de que hay un uso indebido, pues evidentemente mañana mismo abrimos un expediente para solucionar esto, ¿sabes? Sí que eso se soluciona. Mañana mismo. El motivo por qué no tienen contadores. Pues eso quisiera yo saber. Eso se soluciona poniéndole contadores. ¿Por qué saber que hay varios vecinos ninguno tiene contador? Pues yo no lo sé, yo no lo Y puse. a mí me consta y debería costar, igual que no te veo de las cosas, también entre vosotros. Igual que nos enteramos todos de las cosas, vosotros también debe llegar a vuestro oído. Que hay gente regando huertos, regando olivos y personas que se tiran el día con la manguera regando olivo por olivo. Eso no es una huerta, pero lo más sencillo es ponerle contadores, no sé por qué no se le ha puesto contadores a esa gente y se acaba todo eso. Pues
automáticamente. Mañana iniciamos un expediente, pero un expediente para si hay un uso indebido y hay una red que está sin controlar y hay un uso indebido del agua de abastecimiento, lo que hay que hacer automáticamente es cortarlo todo. ¿Sabes? Fácil ponerle controladores. Que no cortar el agua. Que habrá alguno que a lo mejor está regando el olivo y otro está utilizando correctamente. Se lo corta todo. Pero se puede poner contador si legalmente se puede poner contador. Hombre, si en su día se le dio permiso para que engancharan el agua, No sé quién yo no, precisamente puse la tubería esa cuando estaba trabajando en un comercio en Moreno y ahí estudió lo del ayuntamiento en su día y se le dio permiso para que engancharan el agua. no, sí, aquí no hay ningún problema. Aquí cuando hay una solicitud de abastecimiento hay un informe legal que te dice si puede o no puede legalmente otorgar el agua. Ahí hay lo menos 14 o 15 personas sirviéndose de esa red, más, y ninguno tiene un contador. Pues nada, no se preocupe que eso se va a acabar a partir de mañana mismo. ¿Sabes? Eso no es abrir una experiencia. ¿Eh? No, bueno, pero es que si no se puede legalmente poner el contador, lo que hay que hacer es cortar la tubería. Automáticamente, mañana. ¿Cómo voy a cortar la tubería si el ayuntamiento ha hecho ahí obras ya después de estar eso? Allí para lo que va para la maja de mierda. Pero es que si legalmente no se puede poner el agua. Cambió la goma, cambió cosas ahí. Me está diciendo que porque yo reclamo ya le va a cortar. Me está amenazando que porque yo reclamo. No, estoy diciendo que si legalmente no pueden tener contadores, no podrán tenerlo. Sí, pero que para tener un contador tiene que tener un informe favorable técnico y jurídico y un contrato y una posibilidad y una cobertura legal que lo ampare. Solo digo eso. Respecto a la propuesta del recibo de IBI semestral, pues no sé, nunca se ha planteado, no sé si es posible hacer esa consideración. Sí, es más sencillo. Es más fácil que en los casos individuales que no necesiten pidan fraccionamiento, que se concede sin problema, que en fin, al ayuntamiento evidentemente le viene mejor la secuencia anual de recaudación, con certidumbre, incluso administrativamente, y es más barato. Pero que entiendo que si hay un porcentaje de la facturación por recibo, por el cargo, si son 2 recibos será más caro que uno. Vale. Y respecto al camino asfaltado a Cuevas de Luna, yo le doy totalmente la razón. Y somos los primeros que nos hemos quejado. Ese camino lo ha planificado, ejecutado y hecho todo el seguimiento íntegramente la Junta de Andalucía. Nosotros señalamos qué tramo queríamos asfaltar, que era desde el cruce donde ha arrancado hasta el núcleo de Cuevas de Luna. El primer palo vino cuando nos dijeron que con el presupuesto que había no podían llegar a Cuevas de Luna, que había que quedarse 500 metros antes. Eso fue la Junta de Andalucía, ya no la tuvimos que tragar. Y el segundo paso fue que aquí se dio, y está en el expediente, además, la directriz de que el camino tiene que tener 4,5 metros de ancho. Y el camino, hay tramos en los que tiene 3,70, incluso. Entonces, evidentemente, control, claro que hemos tenido control. Lo que no hemos tenido es la capacidad ni de hacer el proyecto que ha hecho la Junta de Andalucía, ni de su ejecución, que ha sido Traxa, ni de la empresa concesionaria, pues que ha sido pues los que han hecho los movimientos de la I2, pero en el ayuntamiento no ha podido participar en ningún momento en nada. No así como otros proyectos en los que es una subvención para el ayuntamiento, como por ejemplo el Itinere, que sí que fue así, el otro camino del que entró un KS. Ese sí que fue el ayuntamiento el que licitó. Ahí sí que estuvo el ayuntamiento más pendiente. ¿Por qué? Porque lo ejecutamos nosotros licitamos. Aquí no hemos tenido nada que ver. Aquí solo se nos pidió que señaláramos el camino y que lo recepcionáramos. Con lo cual, cuando, no sé, si habrá algún trámite en el que tengamos que dar el visto bueno de la ejecución, porque evidentemente no se cumple ni con los 4,5 metros que pusimos nosotros como condición, porque fuimos el otro día a medirlo, y está de 4 metros en la mayoría del trazado, y en ciertas curvas hay 3,70, han dejado muchos accesos sin ejecutar, accesos a fincas, que tienen que estar todos ejecutados, y cuando nosotros hemos ejecutado caminos nos hemos preocupado mucho, finca a dejar un acceso, para que cada finca tenga un acceso, pero ese camino carece de muchos accesos.
cuneta ejecutada es evidentemente excesiva. Excesiva. Han puesto 20 centímetros de zahorra cuando ya había otros 20 previos de otro plan anterior, con lo cual pues no estamos satisfechos con la ejecución de ese camino, evidentemente. Pero bueno, eso no se podía haber paralizado. No. Si el ayuntamiento están haciendo una cosa, le están haciendo más, ¿no se puede paralizar? No, ¿El ayuntamiento no tiene capacidad para paralizar ese trabajo? No es un proyecto del ayuntamiento. Aunque no sea proyecto, pero está en buenas obras, digo yo, vamos. No, porque son contratos, las empresas ¿qué culpa tienen? Las empresas harán... Entonces veis que lo están haciendo mal y nos callamos, no lo decimos nada. Y eso se queda mal para toda la vida. Bueno, ya está, para nosotros ahora, como lo ha ejecutado otra administración, me da igual la que sea, como si hubiera sido el Ministerio de Agricultura, pero cuando no tienen la capacidad de gestionar, pues tienes que aguantarte. Y así es. Porque por eso nosotros no estamos de acuerdo en esa forma de actuar. Nosotros preferimos que cuando hay un plan de camino, pues que nos ingresen el dinero al ayuntamiento y que nosotros ejecutemos los caminos. No esa manera de ejecutar caminos en el cual tú simplemente señalas en el mapa qué quieres hacer y al final la administración es la que se encarga de todo. Pues te decía una cosa, si yo estoy en tu puesto, yo me pongo a las malas, yo me pongo en el camino y digo, tenéis que pasar por encima de mí. Y esto no se hace. Os vais ahora mismo, se queda sin hacer. Y ya está. Ya está, pero al final la realidad no es esa. Y no, al final las empresas son empresas. La empresa ejecuta lo que les mandan. Y si al final la empresa va a tener que pagar la mala planificación de otros, pero yo tampoco voy a fastidiar a una empresa que lo único que está haciendo es su trabajo y lo que le han mandado. No tienen por qué pagar eso. Y al final, si se hace lo que decimos nosotros, el que va a perder va a ser la empresa, que no va a cobrar lo que estaba haciendo y no tiene culpa ninguna. Bueno, pues sí. Ahí, pues me imagino que la dirección de obra, que será de la Junta, porque nosotros dijimos 4,5 metros. En el proyecto ya recortaron. Y en el proyecto ya eran menos de 4,5 metros, creo que pusieron 4 metros, 4,10 metros. Y es que luego en la ejecución, que yo estaba allí midiéndolo, y he medido trozos de 3,70 y 3,80 de ancho. Y entonces, pues, estamos esperando, porque no sé si tenemos que recepcionarlo, que esa es la duda que yo tengo, si tenemos que hacer trámite de recepción del camino. Si tuviéramos que recepcionarlo, allá haremos las consideraciones que tengamos que hacer. Si no tuviéramos que recepcionarlo, evidentemente tengo que preguntarlo, pero haremos las quejas pertinentes, de todas formas. Si lo de menos es que esté estrecho, porque bueno, un camino... Y a lo que se refiere, y a lo que referí de la ridiculez, de que quedan 500 metros, ahí ya hemos metido una ayuda de la convocatoria de Diputación, de la última de remanentes, para terminarlo. No, ni un tractor, 2 coches ya pasan difícil. 2 coches. 2 coches. Y el mayor peligro que tiene ese camino, porque además eso es que cualquiera que se salga del camino tiene peligro de volcar. Si te sales a la cuneta, vuelcas. En ciertos puntos, que hay 1 metro de cuneta, vuelcas, seguro. ¿Ya volca alguno? Pues lo dicho, que al final muchas veces cuando pues como un lamento, porque no queda en ningún sitio, pero ojalá en lugar de ejecutar así, ya no digo porque sea la Junta de Andalucía, nada, lo digo por todas las administraciones. La forma más óptima y los que mejor conocemos el terreno somos los ayuntamientos y los que ejecutamos con más sentido común, porque al final cuando viene un ingeniero que tiene un encargo y seguramente es una asistencia técnica externa y no tenga vinculación con el pueblo, pues va a hacer un proyecto sobre el papel, en su ordenador, sin mirarse, sin vinculación con los vecinos, sin preocuparse, porque les da igual. Y al final, pues no, mucho más óptimo hacer un proyecto desde aquí, con un ingeniero de la zona que viene, se preocupa, mira por los accesos. Nosotros cuando lo hemos hecho, pues fíjate, la principal batalla siempre ha sido con los accesos, precisamente. Y las cunetas para que se pueda laborear incluso, porque muchas veces con un único acceso ni siquiera puedes laborear bien. Y lo óptimo es dejar una altura mínima, pero que incluso con el tractor pueda entrar y salir por casi todos los sitios del camino. Y cuando hemos hecho caminos nosotros lo hemos intentado hacer así. Mucho más difícil, mucho más complejo, pero al final el camino
Además, que veáis la diferencia entre uno y cómo entroca con el otro. La diferencia es abismal. Evidentemente, uno a veces había que dejar cunetas y hay desnivel, pero en la mayor parte del camino apenas hay desnivel respecto a los bancales. Sacrifica un poco de calidad, porque es cierto que al no tener cuneta quizás tengan menos calidad y durabilidad en el tiempo, pero no le hace la puñeta a los vecinos de la finca. Bueno, pues si no hay más ruegos ni preguntas, y habiendo concluido el orden del día, se levanta la sesión.